Revelado, en la fiesta de lujo de mi esposo, un giro sorprendente me llevó a ganar 207 millones. Era una noche brillante en Ciudad de México. La opulencia de la fiesta hacía que la respiración de Valeria se hiciera pesada. Su esposo, Ricardo, sonreía, pero ella sentía que esa felicidad era ajena a su realidad. Entre el brillo de los trajes de gala y el sonido de los mariachis, Valeria se veía a sí misma como una intrusa en un mundo que nunca había sido el suyo. Mientras las risas llenaban el aire, su corazón latía por sus dos pequeños que esperaban en casa, ajenos a todo ese lujo. Era esta la vida que soñaba cuando se casó con el ingeniero que ves ahora aclamado por la alta sociedad. A medida que el aroma a elotes asados se infiltraba en su nariz, los murmullos a su alrededor comenzaron a aumentar. Valeria notó las miradas de desprecio que se deslizaban hacia ella, susurrando sobre su lugar en la vida de Ricardo. Se sentía como una sombra, atrapada entre la vida que había anhelado y la que realmente tenía. Fue entonces cuando una pequeña chispa de esperanza iluminó su corazón, el deseo de un futuro mejor para sus hijos. Estaba lista para luchar, para superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Mientras se movía entre platillos ostentosos, su mano tropezó con un saco que había pertenecido a Ricardo. Un golpe del destino. Tomó la chaqueta y, al abrir un bolsillo, encontró un boleto de lotería arrugado. «No puede ser», murmuró, revisando la fecha y el número. El premio era nada menos que 207 millones. La euforia y el miedo se entremezclaban. Era posible que esta fortuna pudiera cambiarlo todo. Antes de que pudiera procesar la encrucijada que tenía en sus manos, escuchó conversaciones que escalofriaban su ser. Ricardo no solo celebraba su ascenso, había planes ocultos para una estafa monumental. La sonrisa resplandeciente de su esposo se desvaneció en sombras mientras Valeria se enfrentaba a la realidad de que todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse. Estaba atrapada entre el amor por su familia y la necesidad de proteger a sus hijos de un hombre que ya no comprendía. Se sintió como si su mundo se estuviera desmoronando. La música se volvió un murmullo, y el bullicio de la fiesta se convirtió en un eco distante. «¿Qué debo hacer?», pensó, su corazón latiendo con fuerza. Guardar el boleto significaba una vida de comodidad, ¿pero a qué precio? La traición podría destruir no solo su matrimonio, sino también la imagen que sus hijos tenían de su padre. Valeria se acercó a Ricardo, los ojos llenos de determinación. Las palabras acridaron en su garganta, pero en su pecho, el amor por sus hijos latía con fuerza. La pregunta ya no era solo sobre el dinero, sino sobre el significado de la lealtad y el futuro. Con cada palabra, el aire se tornó más denso, casi palpable. El tiempo parecía detenerse mientras se preparaba para tomar la decisión que cambiaría todo. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con el eco de la música aún resonando en el aire, Valeria se quedó en silencio, contemplando cómo su vida había cambiado en un instante. Lo único que sabía era que su elección no solo determinaría el futuro de su familia, sino también su propia esencia. La verdadera batalla apenas comenzaba, y la pregunta de quién podría realmente ser tras esta revelación la mantenía despierta. ¿Podría encontrar la fuerza para hacer lo correcto, aun cuando las sombras de la traición amenazaran con consumirlo todo? La mirada de Valeria se encontraba fija en los ojos de Ricardo, pero su mente estaba a 1000 por hora. Los murmullos a su alrededor estallaban en su cerebro como fuegos artificiales, cada uno iluminando una parte de su incertidumbre. Sabía que el verdadero valor del boleto no solo radicaba en el dinero, sino en cómo ese dinero podría cambiar sus vidas o destruirlas. «Valeria, ¿estás bien?», preguntó Ricardo, su tono cargado de una preocupación que sonaba casi falsa. Esa preocupación le resultaba familiar y, a la vez, distante. Al escuchar la voz de su esposo, la urgencia de actuar comenzó a cobrar sentido. Este era el momento. La fiesta continuaba su curso frenético, pero para ella, todo se detuvo. «Hay algo de lo que necesito hablar contigo», respondió,
su voz temblorosa, pero decidida. Sintió como cada palabra iba impregnando la atmósfera entre ellos. Ricardo sonrió, esa sonrisa que había comenzado a perder brillo. Ahora no, Valeria. Estoy en medio de algo importante. Esa respuesta la hizo sentir como una sombra en su propia vida, exactamente como se había sentido en la noche más oscura de su matrimonio. Es importante para mí, exclamó, sus palabras resonando en el aire como un eco ansioso. Los rostros de los invitados giraron hacia ellos, y por un instante, el mundo se redujo a un único punto, su verdad enfrentada a su realidad. ¿Qué pasa?, preguntó Ricardo más enérgico ahora, frunciendo el ceño. El tono de su voz revelaba un destello de la furia que contenía. Esa rabia y su sensación de autoridad la hicieron dudar por un momento. Encontré esto en tu chaqueta, dijo, sacando el boleto de lotería y mostrándolo ante los ojos atónitos de su esposo. Su corazón latía con fuerza, balanceándose entre el deseo de liberar el peso que llevaba sobre sus hombros y el miedo a la reacción de Ricardo. Los murmullos de los invitados se multiplicaron. ¿Qué significa esto, Valeria?, preguntó Ricardo, su voz ahora un susurro. Ella no podía distinguir si el sorprendido brillo en sus ojos era temor o interés. Significa que tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, pero también significa que todo lo que has hecho podría llevarnos a la ruina, replicó, cada palabra cargada de desesperación y coraje. Este dinero podría darnos libertad, pero si es el resultado de una estafa lo perderemos todo. No solo el dinero, sino nuestra familia. Nuestros hijos. Ricardo se quedó en silencio, la multitud a su alrededor pareciendo desvanecerse mientras ella seguía hablando. No quiero que nuestros hijos crezcan en un ambiente de traición y mentiras. Ellos merecen mejores ejemplos, y tú te has desviado del camino. Por un momento, Valeria vio un destello de vulnerabilidad en el rostro de Ricardo. Pero rápidamente fue reemplazado por la desconfianza, como una sombra oscura que cubría su corazón. No entiendes, Valeria. Hay cosas en juego que no comprendes, dijo, sus palabras resonando como un trueno lejano. Ellos se encontraban ahora en una danza peligrosa, él, atrapado en un mundo de codicia, ella, empoderada por la verdad. Cada instante que pasaba era una prueba de su determinación. Valeria no solo estaba desafiando a su esposo, estaba enfrentando al hombre que una vez amó. Sintió las miradas de los demás que observaban con frenesí. No tengo miedo a perderlo todo, pero no puedo permitir que mis hijos vivan en una casa construida sobre mentiras. Su voz subía un poco más, desbordando el miedo con resolución. ¿Así que eso es lo que piensas de mí? Ricardo se había tensado, la rabia burbujeando dentro de él. ¿Vas a hablar de lo que hicieron mis padres? ¿Esa vida que ellos llevaban? ¿Te crees mejor que yo? Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que una vez que estaba en la mesa de la verdad, no había vuelta atrás. No se trata de ellos o de mí. Se trata de nuestros hijos. No quiero que ellos vivan así. Pero si no estás dispuesto a salir de esa sombra, entonces quizás esta no sea la vida que deseo. Valeria miró a su alrededor, sintiendo la presión de cada mirada. La habitación parecía girar, y el aire se volvió pesado. Un nuevo desafío asomaba en su horizonte. Todo podría colapsar o reconfigurarse en ese instante. La pregunta que latía en su pecho se tornó electrizante. Ricardo podría ser salvado, o ella debía escoger un camino sin él. El último susurro de la música se desvaneció, dejando un silencio que presagiaba una tormenta. La decisión era inminente y aterradora. Con el corazón palpitante y la determinación resurgiendo, Valeria miró a su esposo a los ojos y así concluyó su pensamiento. Es hora de elegir, Ricardo. O estás conmigo, o contra mí. El tiempo parecía desdibujarse y con eso, una nueva revelación se dio paso en su mente. Si él no se alineaba con sus deseos, podría perderlo todo. ¿Qué más estaba dispuesto a arriesgar en su búsqueda por la verdad? Las palabras de Valeria resonaban en la arena del tiempo, mientras todo quedaba por decidirse. El silencio que se había cernido sobre la sala era denso, tan pesado que Valeria podía sentir la presión en su pecho. Las miradas de los invitados, expectantes y curiosas, se mantenían fijas en ella y Ricardo. Era un espectáculo que nunca había querido protagonizar,
pero la situación la había llevado a este punto de quiebre. Ricardo entrecerró los ojos, su rostro enrojecido por la rabia contenida. Valeria podía ver cómo luchaba internamente. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Preguntó de repente, su voz ahora un hilo tenso llena de incredulidad. ¿Renunciar a la única oportunidad de salir adelante solo porque crees que hay algo sucio detrás? La pregunta caló hondo en Valeria, quien sintió que sus emociones se entrelazaban en una lucha interna. No se trata de eso, replicó, intentando mantener la calma. Se trata de hacer lo correcto. Se trata de nuestros hijos y de cómo construiremos el futuro para ellos. Este dinero justifica todo lo que tú has hecho, pero ¿qué pasará cuando las mentiras salgan a la luz? Un murmullo recorrió la multitud, desbordando las paredes de lo que había sido una celebración brillante. La fiesta, que antes parecía un evento deslumbrante, ahora se transformaba en un juicio para su matrimonio. Cada rostro que antes sonreía ahora proyectaba una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Acaso te crees la mártir en esta historia? Le gritó Ricardo, de la misma manera que se había quejado tantas veces durante los años de matrimonio. ¿Te imaginas lo que significaría para nosotros ganar ese dinero? Es la solución a nuestros problemas. ¿No ves? Esto es una oportunidad, Valeria, no un enemigo. Valeria sintió como la frustración burbujeaba en su interior. La tentación de ceder, de dejarse llevar por la idea de una vida mejor sin conflictos, le susurraba a su mente. Sus peores temores se reflejaban en los ojos de Ricardo, luces de advertencia de lo que podía pasar si ella se dejaba llevar por el deslumbrante brillo del éxito fácil. «¿Pero a qué costo, Ricardo?», dijo ella en un susurro, su voz temblando fragorosamente. ¿Estamos dispuestos a vender nuestra integridad a cambio de un cheque? No puede ser que esta sea la vida que queremos. La sinceridad en sus palabras pareció atravesar la coraza de Ricardo, haciéndolo titubear. ¿Y si no hay otra manera?, preguntó, su tono ahora más suave pero lleno de desespero. Las deudas están acumulándose. Cada mes es una lucha. No sé si puedo lidiar con más rechazos. La multitud seguía siendo un murmullo estable, como un mar agitado, y Valeria tuvo que tomar una profunda respiración. En ese momento, todo cambió. La vulnerabilidad de Ricardo se volvió palpable, como una fisura en su armadura. Ella sintió una chispa de esperanza. No todo estaba perdido. Todo esto puede cambiar, aseguró ella, tomando su mano con firmeza. Pero no con mentiras. Si tenemos que pasar hambre, lo haremos, pero nunca en el desprecio a nosotros mismos. No más, las palabras fluyeron entre ellos como un río desbordado. Algo dentro de Ricardo parecía desvanecerse, la tensión que lo mantenía rígido empezaba a disminuir. Valeria lo observó, deseando que eligiera el camino correcto, ese que los llevaría a una vida de paz y honestidad. Sin embargo, todo se detuvo cuando una figura familiar irrumpió en la sala. Clara, una amiga cercana, avanzaba entre la multitud con el rostro demacrado y los ojos muy abiertos. Ricardo. Valeria. Tienen que escucharme. Es sobre el boleto. Gritó entre jadeos, su voz cortando el aire como un cuchillo afilado. Los corazones de ambos latieron al unísono, un eco aterrador. La multitud se giró, atenta, como si hubiesen despertado de un sueño. Valeria sintió que el mundo se paralizaba una vez más. ¿Qué sabía Clara? ¿Qué trama se escondía detrás del boleto? La oportunidad y la vida que habían anhelado. Con su mirada fija en Clara, Valeria supo que su elección era inminente, pero el misterio de su amiga lastraba el camino a seguir. ¿Podría la verdad iluminar su futuro, o solo sumergirlos en más sombras? La incertidumbre era aplastante, pero lo que Clara estaba a punto de revelar cambiaría las cosas para siempre. Clara respiró profundamente, intentando organizar sus pensamientos, mientras los murmullos de la multitud se incrementaban. Las miradas curiosas se agolpaban sobre ella, pero Valeria no podía apartar su atención del rostro pálido de su amiga. Algo en su expresión le decía que lo que iba a revelarse no solo cambiaría la velada, sino todo su futuro. Es sobre el boleto, es una estafa. Continuó Clara, su voz temblorosa pero firme. He estado investigando y no todo es lo que parece. La empresa detrás de esto tiene antecedentes oscuros. Gente que ha perdido todo, Valeria. Esto no es una oportunidad,
Es una trampa. Valeria sintió que el aire se le escapaba. Las palabras de Clara eran como piedras caídas en un estanque, creando ondas que amenazaban con desbordar el frágil equilibrio que había estado intentando construir con Ricardo. El rostro de éste se tornó aún más pálido, como si la energía se hubiera esfumado de su cuerpo. ¿Qué estás diciendo?, demandó Ricardo, su tono entre la confusión y el temor. ¿No puede ser? ¿Estás segura de eso? Completamente, afirmó Clara, sus ojos fijos en los de Valeria, implorando comprensión. Hay pruebas, pero necesitan ser comprobadas. Y el tiempo corre, porque el último pago se debe pronto. Deberías pensarlo bien. No solo es el dinero, puede meterse en problemas legales que no pueden manejar. Un shock recorrió a Valeria, que parecía haber entrado en un laberinto de preguntas. Miró a Ricardo, observando cómo su mente procesaba la gravedad de la situación. Cada centavo que habían considerado como salvación se convertía, en un instante, en un potencial desastre. Valeria comprendió que la lucha no era solo entre ellos, sino contra una amenaza mucho más insidiosa. ¿Qué hacemos, entonces? La pregunta salió de los labios de Ricardo, y la desesperación era palpable. ¿Le damos la espalda a todo? No lo sé, respondió Valeria, sintiendo que una parte de ella estaba desgarrándose. Pero no puedo ignorar lo que Clara está diciendo. No podemos arriesgarnos a perderlo todo por un sueño que puede ser una pesadilla. La habitación seguía repleta de murmullos, cada vez más intensos. Los rostros de los invitados estaban ahora llenos de incertidumbre, el aire expuesto y tenso. Valeria sintió la presión de sus decisiones, no solo por su futuro, sino el de sus hijos. Valeria, la voz de Clara sonó más suave, más persuasiva. No estás sola. Hay formas de salir de esto. Hay que contactar a alguien que sepa más, un abogado, un experto. No tienen que hacerlo solos. No debemos dejar que el miedo nos paralice. La genuina preocupación de Clara resonó con Valeria, pero había otra voz en su interior que clamaba por Francia, por el camino fácil, por alejarse de la turbulencia que amenazaba con tragarlos. Esa voz hacía eco en sus propias inseguridades, sus anhelos de estabilidad y éxito. ¿Y si no podemos salir? ¿Y si la verdad nos hunde más? Ricardo parecía desmoronarse, su mirada fija en Valeria. A veces pienso que tal vez este es el último tren que tendríamos. La última oportunidad. Valeria sintió que el mundo a su alrededor giraba rápidamente. Con cada palabra que cruzaba entre ellos, la frágil estructura de su vida se tambaleaba. La tensión, como una cuerda a punto de romperse, resonaba en su pecho. Pero el fuego de la verdad ardía en su interior, más brillante que el miedo. Prefiero luchar con la verdad que vivir en una mentira, respondió con convicción. Clara sonrió con gratitud, mientras lágrimas brillaban en sus ojos. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Ricardo, su voz casi un susurro. Valeria tomó una bocanada de aire, sintiendo que sus decisiones se estaban alineando. Eran tiempos difíciles, pero su familia necesitaba un nuevo camino. Con determinación, miró a Clara y luego a Ricardo. Primero, necesitamos investigar. Después, si es necesario, expondremos la verdad. No podemos permitir que este boleto nos defina. Nuestros hijos merecen algo más, algo real. Las palabras de Valeria ahondaron en el ambiente tenso. Pero cuando parecía que cada pieza comenzaba a encajar, el sonido de un celular interrumpió el silencio. Era una llamada en el teléfono de Ricardo, un tono inesperado que cortó la tensión en el aire. Valeria lo vio palidecer al mirar la pantalla. Es el productor de la empresa, pronunció, su voz temblando. Me está llamando ahora. La sala se quedó en un silencio absoluto. Valeria sintió que el tiempo se congelaba. ¿Estaba la resolución a su dilema a solo una llamada de distanciarse? ¿O sería el comienzo de algo más oscuro? La mirada de Ricardo se cruzó con la de Valeria, y en ese instante supieron que la verdad era un camino incierto. Su familia se hundiría o encontrarían la forma de salir a flote. Con el teléfono en mano, Ricardo se detuvo un momento, mirando a Valeria. ¿Qué hacemos? Valeria sintió que su corazón latía fuertemente, y con un leve temblor, supo que la respuesta, por fin, estaba sobre ellos. Pero, en su interior, una segunda pregunta reverberaba.
Es el riesgo de abrir esa puerta lo que estaban realmente dispuestos a enfrentar. El brillo del futuro parecía depender del pulso de esa llamada. Sin embargo, en el fondo, Valeria temía que la resolución de esa noche podría llevarlos hacia una verdad que nunca esperaron. La habitación parecía un espacio sombrío, cargado de incertidumbre. La mirada de Ricardo estaba fijamente tomada por la pantalla de su celular, como si esperar que las palabras del productor aparecieran en ella le pudiera salvar. Valeria se pasó una mano por el cabello, nerviosa, y sintió que cada latido de su corazón resonaba con la pregunta que flotaba en el aire. Ricardo, tal vez deberías ignorar la llamada, sugirió Clara. Su voz era un murmullo. No sabemos qué intenciones tiene. Valeria sintió un escalofrío. Tenía razón. La compañía y su productor habían sido sombras en su vida, amenazas latentes que las envolvían. Sin embargo, el miedo de Ricardo a perderlo todo lo mantenía atado a esa conversación. Era un doble filo, el deseo de saber podría ser doloroso o un camino a la salvación, pero Ricardo se mantuvo firme, llevando la mano al botón de aceptar la llamada. Necesito escuchar lo que tiene que decir. Si es cierto lo que dice Clara, tal vez quizás haya una forma de volver a encauzar esto. Valeria se dio cuenta de que el tiempo no se detendría. Cada segundo contaba. Observar a Ricardo con el teléfono en la mano, a punto de conectarse con un mundo que podrían haber dejado atrás, le generaba una ansiedad que la dejaba sin aliento. Con un jadeo, Ricardo respondió y llevó el teléfono a su oído. Hola, sí, soy yo. Su voz se volvió apenas un susurro, y Valeria notó cómo su rostro se oscurecía con cada palabra que escuchaba. A medida que avanzaba la conversación, la atención de los demás se volvía palpable, con miradas curiosas y ansiosas llenando la habitación. ¿Qué quiere de nosotros?, preguntó Valeria, incapaz de contenerse más. Te está prometiendo otra oportunidad. Ricardo hizo un gesto para que se callara, sumido en la conversación. Él era parte de esto también. Su mirada de angustia la dejó aún más inquieta. No sé si eso importa, continuó, dirigido a la voz en el otro extremo de la línea. ¿De qué hablas? Valeria se sentó en la silla más cercana, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. Clara se acercó, unificando la tensión que ambas sentían. No está bien. Si las cosas no están claras, tal vez debemos exponerlo, en lugar de dar otro paso. Valeria asintió, pero no podía apartar la mirada de Ricardo, de su expresión que se tornaba cada vez más sombría. Entonces, de repente, él tancó el teléfono y lo miró directamente. Dijo que hay varios inversores interesados. Que si retiramos nuestros fondos ahora, podemos salir antes de que. Antes de que ¿qué?, interrumpió Clara, su voz temblando entre la ansiedad y la incredulidad. Ricardo tomó aire, arrugando la frente. Antes de que la verdad salga a la luz sobre la estafa. Pero hay más. No puedo decirles todo. Al menos no aún. Valeria sintió que el mundo se le caía. ¿Por qué no? ¿Qué significa eso? Las cosas son realmente tan graves. La mirada temerosa de Ricardo se encontraba ahora destapando una realidad inquietante. No lo sé con certeza, pero me ofrecieron un trato. Si les entregamos el dinero, podría parecer un error, pero si lo mantenemos. Su confusión era palpable, un laberinto de opciones. ¿Y qué pasa si hacemos lo que dicen? ¿Estaremos a salvo, Ricardo? Valeria no podía contener el leve temblor en su voz. Eso era como jugar con fuego. La multitud comenzó a murmurar de nuevo, la tensión abriéndose camino entre ellos. Conversaciones apagadas susurraban la posibilidad de que las cosas no solo eran un simple juego. Allí había algo en juego, algo que podría devastar vidas, y en ese tumulto, Valeria se dio cuenta de que el camino que estaban a punto de tomar podría significar la diferencia entre lograr su sueño o caer en el abismo. Estaba dispuesta a arriesgar su futuro por una fachada que podía desmoronarse en cualquier momento. Una niebla de confusión se apoderó de su mente, mientras el miedo y la esperanza se entrelazaban como sombras en el aire. Pero antes de tomar una decisión, la mirada de Clara se cruzó con la de Valeria, y en su expresión había un destello de determinación. Necesitamos respuestas. Y las vamos a buscar, exclamó Clara, resonando con valentía. Sin más misterios. Nos debemos a nosotros mismas y a nuestros hijos. Fue entonces cuando el sonido de un nuevo mensaje interrumpió sus pensamientos.
Ricardo miró el teléfono con una mezcla de expectativas y sombras en su rostro. Es un mensaje del productor, dice que si no respondemos pronto, cambiará de opinión. La angustia de la decisión se intensificó. Valeria sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos mientras un nuevo dilema se avecinaba: responder y arriesgarse a perderlo todo, o ignorar y caer en el mismo lugar donde habían estado. Cuando la tensión llegó a su punto más alto, Valeria respiró hondo, preparándose para enfrentar lo desconocido. La verdad aún permanecía oculta, pero sabía que en algún lugar, bajo el peso de la incertidumbre, había una luz que podrían encontrar si solo se atrevían a seguir buscando. La espera se hizo interminable. La habitación, que antes parecía solamente un espacio sombrío, se convirtió en un verdadero campo de batalla emocional. Valeria podía sentir el pulso de todas, un latido colectivo de ansiedad y esperanza. Los rostros alrededor estaban marcados por la preocupación, cada uno atrapado en sus propios miedos y deseos. Clara, ahora con una firmeza renovada, continuaba mirándola, como si su mirada dijera que todo iba a estar bien, aunque el abismo se cerniera sobre ellas. Ricardo, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Valeria. Su voz era casi un susurro, pero el eco de la desesperación resonaba en el aire. Ricardo sopesó sus opciones, sus ojos mostraban una mezcla de valor y vulnerabilidad. Quizás deberíamos consultar con un abogado, sugirió, mientras su mano temblaba sobre la pantalla de su teléfono. Alguien que entiende realmente cómo funcionan estos tratos. ¿Un abogado?, Clara casi exclamó. ¿Y con qué dinero? Si quitamos nuestros fondos, ¿realmente tendremos algo que proteger? Su agitación estaba claramente expuesta en su tono. Valeria sintió que el nudo en su estómago se apretaba aún más. La desesperanza se colaba en sus pensamientos. Y si esto era solo el principio de una caída libre sin paracaídas, la conversación se tornó más intensa, los murmullos de los demás se alzaban, creando un coro de preguntas y temores. Valeria se sintió abrumada, su mente se llenaba de recuerdos de sueños compartidos, de la familia que habían formado y de los sacrificios realizados por un futuro mejor. Tenían que luchar. Algo profundo la decía que no podían dejar que todo se desmoronara así. Pero sí hay una oportunidad, aunque pequeña, murmuró Valeria. No la podemos dejar pasar. Tal vez deberíamos escuchar lo que el productor realmente quiere. ¿Y qué? ¿Contarle todos nuestros secretos? Nunca lo haré. El brillo de la ira apareció en los ojos de Clara. Eso sería una locura. Lo que siguió fue un silencio pesado. Ricardo miró a Valeria, como si esperara una respuesta que pudiera guiarlos hacia la salvación. Sin embargo, tu corazón le decía que la decisión que estaban a punto de tomar podría cambiar todo para ellos. Cualquier error podría ser catastrófico. Lo siento, dijo Ricardo de repente, rompiendo el silencio. No quiero que termine así. Sé que todo esto está mal. Pero no quiero perderlos a ustedes. No quiero arriesgar la oportunidad de un futuro. Valeria apretó los dientes, sintiéndose desgarrada. Por un momento, se sintió como si estuvieran a punto de tocar el fondo y las sombras se acercaban. ¿Qué tal si encontramos otra forma? ¿Un plan de contingencia? ¿Algo más seguro que depender de estos hombres? Exacto, Clara asintió, enfocada. Podemos investigar. Cualquier cosa que nos ofrezcan debe ser revisada. Si están siendo descarados, la verdad saldrá a la luz. Ricardo tomaba conciencia de su opción, la determinación en su mirada comenzaba a brillar. Con un gesto de la mano, llamó a todos a acercarse. Nadie está solo en esto. Vamos a buscar lo que realmente necesitamos. Y una vez que tengamos la información, haremos lo que mejor sirva a nuestros intereses. Mientras la conversación se reavivaba, Valeria sintió que una chispa de claridad comenzaba a brillar. Vamos a poner todas nuestras cartas sobre la mesa. Puedo hablar con algunos contactos, tal vez ellos tengan información. Y yo buscaré a alguien en el campo legal, agregó Clara, con un rayo de esperanza iluminando su rostro. No vamos a quedarnos de brazos cruzados. El teléfono de Ricardo volvió a vibrar. Un nuevo mensaje provenía del productor. El corazón de Valeria se aceleró de nuevo. ¿Era este el momento decisivo? La resolución de enfrentar lo desconocido no solo estaba en sus manos, ahora eran un equipo. Lo que sea que vaya a pasar, lo enfrentaremos juntos.
Nuestro futuro está en juego, dijo Ricardo, su voz resonando con firmeza. Valeria se sintió fortalecida, aunque una sombra de incertidumbre aún la envolvía. La pregunta permanecía en el aire: ¿puede la unión derrotar la traición? Con un último vistazo a la pantalla del teléfono, sintió una mezcla de adrenalina y miedo. Juntos se adentrarían en la oscuridad, pero no serían como antes, y fue en ese instante, con la sala repleta de propósitos, cuando surgió de nuevo el sonido del teléfono. Un nuevo mensaje, pero esta vez se detuvo en el cielo oscuro de la realidad que enfrentaban. En su asiento, Valeria sintió que un escalofrío recorría su espalda. ¿Quién sería realmente el productor detrás de todo esto y qué secreto se esconde? La verdad parecía estar más cerca, pero ¿estaban listos para escucharla? El sonido del teléfono quedó suspendido en el aire como una nota de alarma. Valeria miró a Ricardo y Clara, sus corazones latían al unísono en un ritmo frenético. Era el momento de desentrañar lo oculto, pero la incertidumbre de lo que podrían descubrir la hizo contener la respiración. Con manos temblorosas, Ricardo desbloqueó su pantalla y, al leer el mensaje, su rostro palideció. Dice que tiene una reunión programada para esta noche, murmuró, la voz apenas un susurro. Y que debemos estar listos para negociar. Negociar, repitió Clara, su tono oscila entre la incredulidad y el temor. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué más podría ofrecernos? Bueno, podría ser nuestra oportunidad de averiguar más. ¿Qué tal si va más allá de lo financiero? Tal vez quiera que hablemos sobre nuestras historias, Valeria sugirió, sintiendo el sudor frío en su frente. La idea de abrir su vida a un extraño, de dejar cada secreto al descubierto, era aterradora, pero el tiempo no se detenía. La opción de la investigación que habían hablado parecía distante, como un faro en la bruma. Valeria soltó un suspiro profundo, mientras la ansiedad la invadía. Sus pensamientos giraban en torno a la relación que habían construido, al esfuerzo de mantener su unión en medio de la adversidad. ¿Y si nos utilizara? ¿Como marionetas para su espectáculo? Preguntó Ricardo, su voz se llenó de preocupación. Las palabras resonaron en la mente de Valeria, cada letra, una punzada. A pesar del temor, su determinación se encendió. Tenían que ser astutos, tener la mente clara para no caer en la trampa de la manipulación. Vamos a prepararnos bien para esta reunión. Necesitamos estar un paso por delante, Clara asentía con vehemencia. Exacto. Si vamos a hacer esto, necesitamos aliarnos, no solo tener esperanzas en el aire. La verdad puede ser dolorosa, pero somos más que sus cuentos. Mientras hablaban, Valeria notó que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La luz de la tarde comenzaba a desvanecerse, sumiendo la habitación en un oscuro crepúsculo. En ese momento, el teléfono de Ricardo vibró nuevamente. Otra notificación, lo miró con cautela mientras él le daba una rápida ojeada, su expresión se tornó seria, cargada de gravedad. Es del abogado, dice que necesita una respuesta cuanto antes sobre la oferta que recibimos. ¿Qué vamos a hacer? La cifra era tentadora, un sueño hecho realidad, pero Valeria sabía que no podían dejarse llevar por el impulso. No podemos decidir sin más. Necesitamos tener claro qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Si vamos a dar un paso, que sea firme, con la visión de los tres unida, el ambiente se transformó. La habitación, que había sido un campo de batalla emocional, se convirtió en un cuartel de estrategia. Sabían que la lucha estaba apenas comenzando, pero, al mismo tiempo, sentían la urgencia de actuar. Fue entonces cuando Clara, con determinación, rompió el silencio. ¿Y si grabamos esa reunión? Así tendremos algo que respaldará nuestras palabras. Cualquier cosa que diga el productor puede ser nuestra prueba. Esa es una gran idea, acotó Ricardo, sus ojos brillaban ante la posibilidad. Lo haremos juntos. Ellos deben pensar que están en control, que saben lo que estamos haciendo. Invisible hasta el momento adecuado, Valeria sintió una mezcla de alivio y miedo que la envolvía, la adrenalina recorría su cuerpo. En un instante, la percepción de lo que eran y lo que podían ser se transformó. Pero, en el fondo, aún había una pregunta latente. ¿Y si el precio que pagamos no es solo económico, sino algo más profundo? Reflexionó Valeria en voz alta. El silencio que siguió se sintió pesado,
como si el aire estuviera cargado de secretos ocultos. Entonces, la pantalla de Ricardo parpadeó con otra notificación. El corazón de Valeria se detuvo por un instante al ver el nombre del remitente, un antiguo amigo de la infancia, alguien que nunca había estado lejos de sus pensamientos. ¿Por qué me escribes ahora?, pensó con la inquietud corriendo por su espalda. Esa conexión perdida podría abrir nuevas puertas. O traería más complicaciones de las que ya enfrentaban. Se sentó de nuevo, sintiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Y si esa persona realmente tiene algo que aportar, será un aliado o un nuevo enemigo? El drama seguía desenredándose, y Valeria estaba lista para descubrirlo, pero el laberinto apenas comenzaba. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras sus dedos se posaban temblorosos sobre la pantalla del teléfono. Con un impulso casi automático, pulsó el mensaje de su antiguo amigo, Julián, quien había sido una figura prominente en su vida, pero cuyo adiós había dejado una marca profunda en su corazón. Valeria, ¿puedo verte? Hay algo importante que discutir, decía el mensaje. La simple frase evocaba un torrente de recuerdos, risas compartidas y promesas no cumplidas. Pero sabía que eso también venía cargado de historias que había intentado dejar atrás. ¿Qué dice?, preguntó Ricardo, observando con curiosidad. Valeria, aún atrapada en su conexión emocional, dejó escapar un susurro. Es Julián, quiere vernos. ¿Julián? El que se marchó sin decir adiós, inquirió Clara, con los ojos desorbitados. ¿Por qué querría volver ahora? No lo sé, pero no puedo ignorar su solicitud. Podría ser una pista, algo que nos ayude a salir de este lío, Valeria respondió, sintiendo que, a pesar de la incertidumbre, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior. ¿Estás segura de que es lo correcto? Puede que nos traiga más problemas, dijo Ricardo, dejando entrever su preocupación. Pero Valeria se aferró a la idea. Un reencuentro podría proporcionar información que ni siquiera habían considerado. Decidieron que, tras la reunión con el productor, Valeria se encontraría con Julián. Al menos, eso les daría una oportunidad de tener más control sobre su destino. La noche avanzaba, y mientras se preparaban para el encuentro crucial, Valeria no podía evitar que una mezcla de ansiedad y emoción le invadiera. En la reunión con el productor todo parecía ir como un guión preestablecido. Con una sonrisa que ocultaba intenciones oscuras, él les habló de posibilidades brillantes, de futuros llenos de fama y riqueza. Mientras tanto, Valeria se concentraba en grabar cada palabra con su teléfono oculto, a pesar de que en su mente resonaban las dudas sobre si el juego que jugaban los llevaría a la victoria o a la perdición. Ustedes son los perfectos protagonistas para la historia que quiero contar, dijo el productor, y Valeria sintió que por un momento todo se tornaba irreal. Vamos a asegurarnos de que sea más que solo palabras, respondió Clara, su voz firme, determinante. No nos dejaremos atrapar en esta red. Vamos a tomar el control. Finalmente, la reunión llegó a su fin, con una mezcla tóxica de promesas y desconfianza en el aire. Se despidieron del productor, convencidos de que estaban un paso más cerca de desvelar la verdad. Pero Valeria sabía que la verdadera prueba estaba por venir. Después de la reunión, se dirigieron a un café cercano. Valeria sintió el nudo en el estómago hacerse más fuerte. Voy a hablar con Julián. Necesito saber por qué ha vuelto a aparecer en mi vida, les dijo a Ricardo y Clara, que la miraban con inquietud. Mientras esperaba, cada segundo se convertía en una eternidad. Julián apareció, y al verlo, todos los recuerdos de su juventud regresaron, sus risas, sus sueños compartidos, su forma de ver el mundo. Pero también recordó el dolor de su adiós, la sensación de abandono que lo acompañó. Valeria, dijo Julián, su voz un susurro lleno de nostalgia. Hay algo que debes saber, algo que puede cambiar todo para ustedes. El aire se tornó pesado nuevamente, el corazón de Valeria palpitaba con fuerza. ¿Qué verdad podría revelarle Julián que alterara sus vidas? ¿Qué es tan importante?, preguntó a ella, con la voz entrecortada. La mirada de Julián, intensa y profunda, prometía secretos que podrían cambiar sus destinos. Todo lo que creías que sabías, está a punto de volverse un nuevo juicio, confesó Julián. Valeria sintió que el tiempo se detenía, su corazón latía descontrolado. Lo que Julián revelaría podría ser el paso hacia la libertad,
o la puerta a un abismo del que no habría regreso. La pregunta resonaba en su mente. ¿Serán sus revelaciones el punto de partida para recuperar el control de sus vidas, o simplemente el inicio de un peligro sin precedentes? La mirada de Julián caló hondo en Valeria, como si cada palabra no dicha pudiera desatar un torrente de emociones. Ella respiró hondo, su mente revoloteando entre recuerdos felices y un creciente temor a lo que podría descubrir. Valeria, repitió Julián, hay más en esta historia de lo que imaginas. Todo comienza con un nombre, Lucía. El corazón de Valeria se hundió al escuchar el nombre. Lucía, la amiga que había estado a su lado en los peores momentos, la que había desaparecido bajo circunstancias misteriosas. ¿Qué tenía que ver ella con la misteriosa aparición de Julián? ¿Y qué verdad podría haber sobre su amiga? Lucía. ¿Qué sabes de ella?, preguntó Valeria, su voz temblando mientras una tormenta de angustia se desataba dentro de ella. No solo sé lo que sucedió, sino que tengo pruebas que pueden cambiarlo todo. Julián bajó la voz, acercándose. La industria tiene secretos oscuros, y Lucía, sin saberlo, se vio en medio de ello. Tienes que entender que lo que pasó no fue una simple desaparición. Fue un escape de un mundo que la llevó al límite. Valeria sintió el calor en su pecho transformarse en frío. ¿Qué había hecho Lucía? Las palabras de Julián la envolvían como una telaraña, cada hilo más enredado que el anterior. ¿Había estado tratando de protegerla, o había estado involucrada en algo más peligroso? ¿Dónde está ahora?, replicó Valeria, su voz ahora un susurro desesperado. ¿Está bien? Eso es lo que desearía poder decirte, respondió Julián, expresando una pena palpable. Lo que descubrí está más allá de cualquier cosa que pudieras imaginar. Hay personas que no solo buscan a Lucía, también están buscando a quienes la conocen a ti. La verdad empezó a hundirse en el corazón de Valeria, el miedo danzando junto con la ira. Todo lo que había creído sobre su vida estaba en la cuerda floja, y la idea de que su amistad, su confianza, se convirtieran en apuñaladas en la oscuridad le costaba aceptar. No entiendo nada, susurró ella, sintiendo que su mundo colapsaba. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no vino antes? Las cosas cambiaron. Tu vida, su vida, ahora hay mucho en juego. Las decisiones que tomes a partir de este momento marcarán la diferencia, explicó Julián, su tono grave. Necesitamos encontrar a Lucía. Valeria miró a sus amigos, Ricardo y Clara, quienes parecían atrapados entre la incredulidad y el temor. Las sombras del pasado los habían alcanzado. Las imágenes de su sueño, aquella celebración de premios, la fama y el éxito, ahora parecían un espejismo. ¿Estás seguro de que puedes confiar en él?, preguntó Clara, rompiendo el silencio helado que había caído. No tengo otra opción, afirmó Valeria, su corazón disponiéndose a dar un salto hacia lo desconocido. La lealtad a sus amigos y a Lucía pesaba en su decisión. Está bien, ¿qué necesitamos hacer?, dijo ella a Julián, enfrentando esa nueva realidad con determinación. Primero, necesitamos llegar a la fuente de la información. Hay un contacto que puede ayudarnos y no será fácil. Pero si queremos salvar a Lucía, tenemos que actuar rápido, respondió Julián, mientras Valeria se preparaba para el camino incierto que se avecinaba. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra. ¿Estamos listos para esto?, preguntó Ricardo, con un ligero temblor en su voz. Debemos estarlo, contestó Valeria, aunque su interior se retorcía por el miedo a lo que podrían desenterrar. Pero en el fondo, una chispa de valentía se encendió, iluminando su camino, y con ese paso hacia lo desconocido, sé que la verdad de Lucía no solo podría cambiar sus vidas, sino también desenmascarar a quien se había ocultado tras la fachada de esa glamorosa celebración. Sabes que esto puede ser peligroso, ¿verdad?, dijo Clara, apretando su puño. Lo sé, respondió Valeria, encogiendo su hombro en una actitud desafiante. Pero ahora es el momento de pelear. No solo por nosotras, sino también por Lucía. En ese instante, un torrente de emociones se desató, esperanza, miedo, determinación, pero ¿hasta dónde? ¿Llegarían para salvar a su amiga? Mientras se ponían en marcha, Valeria no podía evitar pensar: ¿descubrirán la verdad o se convertirán en parte de la oscuridad que intentan desenmascarar? Valeria sabía que la noche que disfrutaban iba a ser una noche que cambiaría sus vidas, aunque no de la manera esperada. Con el corazón en un puño,
Se dio cuenta de que el boleto que encontró y todo lo que había implicado ya no era el centro de su angustia. Ahora lo era Lucía, su amiga desaparecida. Mientras todos se instalaban en el café, la tensión era palpable. La misión estaba clara: encontrar a Lucía y desentrañar la oscuridad que la había envuelto. Valeria miró a sus dos aliados, Ricardo y Clara, y el fuego en su interior se avivó. No solo luchaban por el futuro de su familia, también por el pasado que amenazaba con devorarlas. Debemos mantenernos en contacto constante, les dijo Valeria con firmeza. Cualquier información puede ser vital. Vamos a dividirnos en grupos, así podremos buscar más rápido. Clara, tú busca información sobre la empresa. Ricardo y yo iremos a ver a Julián y el contacto que menciona. Ambas cabezas asintieron, el miedo en sus ojos se mezclaba con determinación. Se despidieron, cada uno con su misión. El aire fresco de la noche abrazó a Valeria mientras se dirigía hacia la dirección que Julián le había dado. Su mente latía de preguntas. ¿Qué le había pasado a Lucía? ¿Por qué era tan urgente encontrarla? La imagen de su amiga, llena de risas y sueños, la impulsaba a seguir. Cuando llegaron al lugar, descubrieron que la oficina era una especie de taller desordenado, con documentos esparcidos por todas partes. Un hombre parco, de rostro cansado pero amables ojos, los esperó. Soy Tomás, se presentó, y la calidez en su voz hizo que Valeria se sintiera un poco más tranquila. Julián me habló de ti, dijo ella, mientras Ricardo asomaba por el borde de la mesa, ansioso. Nos dijo que puedes ayudarnos a encontrar a Lucía. Tomás frunció el ceño. Lucía estuvo metida en algo más grande de lo que imaginas. La última vez que supe de ella, algo salió mal. Estaba tras la pista de una red que se dedicaba a extorsionar a figuras de la alta sociedad. Todo apunta a que alguien la hizo callar. A medida que hablaba, el corazón de Valeria se encogía. No puedo dejar que eso le pase a mi amiga, exclamó Valeria, su voz teniendo un ardor que hacían eco en las paredes. ¿Qué tenemos que hacer para ayudarla? Aquí tengo documentos que revelan conexiones entre la empresa para la que trabajas, Ricardo, y actividades obscuras, continuó Tomás. Si logramos exponerlo, podemos rescatarlas y detener a quienes están detrás. Valeria sintió la rabia acumulándose en su interior, tanto tiempo en espera de una respuesta y ahí estaba, frente a ella. La aventura no era sobre fortuna, sino sobre la verdad que luchaban por mantener. Mientras tanto, Clara no se quedó atrás. Ella también comenzó su propia búsqueda, contactando a amistades y buscando en redes sociales. Fue allí cuando encontró una pista, una publicación reciente de una fiesta exclusiva organizada por la misma empresa que había estado en las sombras. Valeria y Ricardo regresaron del taller. Clara, con las manos temblorosas y ojos brillantes, les mostró la información. La fiesta es mañana. ¿Podemos infiltrarnos? Ricardo la miró con incredulidad. ¿Es seguro? ¿Qué tal si nos descubren? Nos arriesgamos. No solo por Lucía, sino por nuestras vidas. Si la corrupción ya nos ha encontrado, es hora de confrontarla, replicó Valeria, sintiendo la certeza crecer dentro de ella. La noche de la fiesta llegó, y Valeria, Clara y Ricardo se hicieron pasar por invitados. La opulencia derrochante que antes parecía tan lejana, ahora era su máscara para infiltrarse en un mundo que había estado atrapando a su amiga. Cada sonrisa y cada brindis escondían un peligro latente, pero Valeria estaba lista para actuar. Mientras oscilaban entre la multitud, en el fondo de su corazón sentía que la verdad y el valor estaban a su alcance. Con cada paso que daban, Elizabeth, la conocida del productor, apareció y les guiñó un ojo. Lentamente, Valeria se acercó, sin saber que este movimiento podía ser su salvación o su perdición. ¿Dónde está Lucía?, preguntó. La mirada de Elizabeth se oscureció, y la tensión los envolvió a todos en ese instante. Ustedes no saben lo que enfrentan, murmuró. Pero podría ser el principio de algo grande o el final. El latido de su corazón resonando en sus oídos, por fin una respuesta solidificó su andar. Sin saber si lo que hizo fue correcto, se dispuso a seguir adelante, porque, al final, lo único que importaba era salir de la sombra y encontrar la luz. Lucía, su futuro, y su familia. Todos esperaron en la penumbra, y mientras la fachada se desmoronaba, lo único que resonaba era la búsqueda de libertad personal.
Cuando la verdad finalmente salió a la luz, Valeria sabía que ya no había vuelta atrás. Los sueños, reflejados en ese glamoroso auditorio, ahora eran un rompecabezas cuyas piezas dejarían atrás lo superficial. La lucha por la verdad era la única vía, y Valeria estaba lista para enfrentarse a todo lo que vendría. La decisión de actuar iba en firme. Y así, Valeria, Clara y Ricardo se adentraron en un camino que transformaría sus vidas para siempre. Esta es la historia que necesitábamos contar, una historia de verdad. Una historia donde la valentía devuelva el poder a quienes lo perdieron, y sepa que el amor por la familia siempre será la luz más potente en la oscuridad. ¿Necesitas suscribirte ahora para no perderte nuestras próximas historias exclusivas? Es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Tu apoyo hace la diferencia.